Muy buenos días a todos. Hoy sábado 12 de mayo del año 2018, encontrándome en los pasillos de la División de Estudio de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México en Ciudad Universitaria, lugar de donde soy egresado y soy tutor en diversas áreas del conocimiento de las ciencias penales, me hizo por reflexionar sobre una tesis aislada recientemente emitida por un tribunal colegiado del primer circuito del Poder Judicial de la Federación con sede en la Ciudad de México. Esta tesis refiere que la libertad personal no está considerada como un derecho humano, en razón de que no está prevista en el artículo 29 constitucional, en la que sea un obstáculo para que no proceda la suspensión de las garantías constitucionales. Yo creo que es un desatino, es un error, evidentemente, una aberración jurídica, dirían los maestros de aquí de la Universidad Nacional Autónoma de México, considerar que la libertad personal no es un derecho humano. Rompe con toda la concepción filosófica, empezando por César Beccaria, quien la defendía a capa y espada frente al poder abusivo de los emperadores, los reyes, los tiranos absolutos de aquellos tiempos. Y pasando desde luego por la Revolución Francesa, que precisamente su postulado principal era la libertad personal de todos los ciudadanos frente al abuso del rey de aquellos tiempos, que disponía de la vida y de la libertad personal de sus súbditos. Y pasando también por la etapa histórica de nuestro país, en la que la libertad personal y de todo un pueblo dio motivo a la independencia de México. Y desde la época también de la Revolución, en donde la libertad personal era abusada por parte de los que ostentaban el poder en esos tiempos, bueno, no nos deja más que pensar que hemos estado transitando por luchar por esa libertad personal concebida como un derecho humano. Evidentemente que aquí estoy aplicando un método sociológico que da motivo a pensar que la libertad personal históricamente, epistemológicamente, en cuanto al origen del conocimiento propio de la palabra, también se ha concebido como un derecho humano. Todos los filósofos se han pronunciado en ese sentido, y también los connotados juristas como el doctor Ignacio Burgoa Orihuela, que en paz descanse, y otros grandes juristas como Carlos Arellano García, Tena Ramírez, y desde luego que también su servidor es del criterio universal, porque no es propio de los juristas mexicanos, sino en forma universal considerar que la libertad personal es un derecho humano. Ese es un derecho que corresponde al ser humano moverse, deambular, tener libertad de poder transitar por cualquier parte de un territorio que pertenece a su estado. Entonces yo creo que aquí estamos totalmente equívocos en esta tesis del Poder Judicial de la Federación, a través de este tribunal colegiado, considerar lo contrario, y todo para efecto de justificar posiblemente un grado de no impunidad por parte de aquellos que se digan que fueron abusados estatalmente. Yo creo que aquí nos estamos ya introduciendo a aspectos dogmáticos, jurídicos, penales, interpretando contrario a lo que sostiene el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que refiere que cuando se haga un tipo de interpretación deberá atenderse al principio pro personae, es decir, al principio a favor de la persona, evidentemente, en razón de que se trata siempre de atender a ese interés que tiene la sociedad de proteger al individuo que está totalmente incólume frente al ejercicio del poder estatal, es decir, la parte más débil
pero que es el sostén del propio Estado y que en su conjunto forma parte del elemento de dicho Estado llamado población, el ser humano, el ciudadano común. Entonces, si el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza la libertad personal como un derecho humano, y cuando se interpreten los derechos humanos deberá estarse a lo más que pueda beneficiar a la persona, no hay por qué interpretar lo contrario en aras de justificar alguna decisión de carácter judicial para la privación de la libertad de un ciudadano. No estamos negando ni estamos sosteniendo en ningún momento que la libertad personal sea absoluta y que por lo tanto encima de ella pues no pudiera estar ninguna decisión de un órgano del Estado, como pudiera ser el Poder Judicial de la Federación o del Poder Judicial de un Estado de la República, para los efectos de ordenar la privación de esa libertad temporalmente. Sino que estamos sosteniendo que los derechos humanos sí comprenden a la libertad personal. Sin esta no pudiera haber ningún tipo de satisfacción o bienestar de los miembros del propio Estado que conviven en sociedad. Por lo tanto, el mismo Estado está obligado a conservar dicha libertad, salvo las restricciones que la misma legislación tanto punitiva como procesal nos pudiera comprender. Esto es muy importante en razón de que últimamente he observado decisiones jurisdiccionales donde se percatan oficiosamente que efectivamente los que expresan agravios o conceptos de violación en un juicio de amparo indirecto para proteger su libertad personal en cuanto a la detención ilegal que realizaron los policías por la supuesta comisión de un hecho que la ley señala como delito, bueno, pues son avaladas por el Poder Judicial de la Federación. Es decir, que el Poder Judicial de la Federación dice que no obstante que la detención de un ciudadano sea evidentemente ilegal, eso no es importante ni trascendente para dejar impune un delito, y que por lo tanto lo único que procede es nulificar todas las pruebas relacionadas con esa detención ilegal, pero que no se puede dejar en libertad a la persona. Bueno, aquí estamos en un problema muy grave, en razón de que la libertad personal es concebida originalmente como un derecho humano, es algo sagrado después del primer bien jurídico de todo ser humano, que sería la vida. Por lo tanto, la libertad personal, si es restringida por una autoridad del Estado, como podría ser un agente de la policía, ya sea por sí mismo o por decisión de un agente del Ministerio Público investigador, en forma ilegal, bueno, lo que le corresponde al Estado es que el estado de cosas vuelva nuevamente antes de la privación de esa libertad, es decir, dejar en inmediata libertad a la persona sin que esto se considere que el hecho delictivo quede impune. Le vamos a fincar responsabilidad al policía, al Ministerio Público, que violó el artículo 16 constitucional a sabiendas de que no había una flagrancia o no había un caso urgente para detener a la persona, independientemente de que ésta sea o no responsable de un hecho delictivo. ¿Por qué? Porque al volverse al estado de cosas anterior, antes de la detención, bueno, el Estado, a través de una decisión jurisdiccional federal, lo que va a hacer es obligar a la autoridad a acatar lo que mandata la Constitución y lo que mandata el Código Nacional, en este caso de procedimientos penales, para efectos de que si no está dentro de la figura de la flagrancia o el caso urgente, bueno, solicite la orden de aprehensión. Es decir, no estamos dejando desprotegidos los derechos de la víctima o del ofendido para los efectos de que más adelante pudiera solicitar pues la reparación de los daños a través de un debido proceso. Entonces, al considerar lo contrario, estamos justificando decisiones en ese sentido de que no hay opción de dejar en libertad a la persona si ya fue sentenciada, y que únicamente no se van a tomar en cuenta aquellos medios de pruebas que hayan sido desahogados, pero que hayan tenido su origen a partir de la violación. Yo creo que son criterios desacertados el pugnar porque el mismo Poder Judicial de la Federación ampare un acto arbitrario y que eso no, se entienda que queda en estado de desprotección la víctima o el ofendido. No, el Estado está obligado, en todo caso, mediante el concepto de responsabilidad objetiva, de responder por la actuación de sus servidores públicos, y en este caso se trata de los policías, de los ministerios públicos que ejercitaron acción penal y de los propios jueces que condenan
pues avalando un acto arbitrario inconstitucional, perdón. Y creo que esto debe de ser de gran valoración y de reflexión por parte del Foro Jurídico Mexicano y de los miembros de la Judicatura Federal, para ir permeándonos en un aspecto más universal de los derechos humanos, y de esta manera pues estar acorde con un sistema interpretativo, porque este tipo de tesis aisladas, y en su caso que llegase a convertirse en obligatoria, es decir, definitiva, bueno, desde mi particular punto de vista, sería una decisión también errónea, porque es contraria lo que mandata la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en donde la libertad personal está concebida bajo este concepto de los derechos humanos. Es decir, de todos modos sería inconvencional dicha apreciación jurisdiccional. Seguiremos hablando sobre este tópico porque hay que señalar tanto los datos de dicha tesis aislada, así como los autores, los doctrinarios, los investigadores, los que están dentro del campo, no solamente de la construcción del conocimiento, sino los que ejercitamos el ejercicio, perdón, los que ejercitamos la abogacía a nivel nacional a través de los casos concretos que pudieran dar pauta a pensar que tenemos o no tenemos la razón. Y en este caso creo que sí la tenemos, en virtud de que la interpretación la estamos dando de acuerdo al origen propio de la palabra y de la aplicación del método sociológico, porque afecta directamente a la sociedad y al Estado de Derecho por un debido proceso. Muy bien, que tengan ustedes muy buen día y estaremos pronto en otros temas de interés general. Hasta luego. Buen sábado.